Todo lo que son, bueno, recomendaciones y las buenas prácticas de instalación. O sea, realmente, si nosotros miráramos norma o miráramos estándar, pues son muchísimas las normas y los estándares que me generan. Acá hemos hecho como una recopilación de tal vez los que consideramos importantes y también los que vemos que de alguna u otra manera son como los que más se transgreden ya en la práctica, en la parte de las implementaciones. Algunos, porque eso es importante decirlo, algunas normas están detalladas dentro del estándar como de obligatorio cumplimiento, otras están dadas como recomendación. Entonces, la primera que encontramos es que debemos evitar someter el cable a torsiones y a dobleces. No debemos ni cortar ni rasgar la envoltura de los cables. Entonces, recuerden que yo les decía que cuando nosotros tenemos los cables, tenemos el nylon. Muchas veces la gente dice, ah, ok, el nylon es para yo poder desforrar o quitar la chaqueta del cable. Algo que no es cierto. El nylon fue puesto en los cables con el propósito de que la tensión de jalado sea a través de ese nylon, no a través ni del revestimiento, no a través del tabique, de separación. Lo que les dije, siempre es importante velar porque ese revestimiento, ese PVC, esa chaqueta o esa cobertura esté en óptimas condiciones. Si una chaqueta se encuentra con algún tipo de porosidad, algún tipo de rasgadura, ¿qué voy a generar? Un escape de las señales que se están transmitiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las señales de potencia vienen viajando y se encuentran con este tipo de deterioros o este tipo de torsiones y dobleces. Para ellos es como si un cable fuese en una carretera y se encontraran con un hueco o un bache. La señal de potencia no es capaz de sobrepasar ese, ese obstáculo y lo que hace es que parte de la energía o parte de la señal, lo que se hace es que se refleja al punto de origen. Entonces, eso es lo que se conoce como pérdidas por retorno. La tensión máxima de jalado, lo que nosotros hablábamos cuando hablábamos de los cables 100% cobre versus los cables de aleación de aluminio, que hablábamos que los cables 100% cobre tienen una ventaja y es que tienen una mayor resistencia mecánica. La mayor resistencia mecánica está enfocado al hecho de que cuando yo estoy haciendo el llenado de ducterías o el llenado de canalizaciones, yo tengo que ejercer una tensión de jalado. Entonces, yo no puedo superar o no puedo exceder los 11 kilogramos fuerza. En el momento en que yo estoy haciendo mi jalado, lo que yo les decía, estoy generando una fuerza longitudinal que si se excede por encima de la permitida, lo que estoy dañando son las características y las propiedades del cobre. Entonces, algo importante aquí, la tensión máxima de jalado, yo les decía que va muy de la mano conseguir la normativa en cuanto al tema de llenado de canalizaciones. Entonces, por acá me voy un momentito. De hecho, estas que ven ustedes aquí con asterisco son normas que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué me dice la norma referente al tema de llenado de canalizaciones o de ducterías? Entonces, tenemos que la capacidad máxima de llenado de los ductos no debe exceder el 40%. Y para las bandejas portacable, el máximo de ocupación debe ser del 50%. Yo les hablaba y les decía que muchas veces hay como una observación a la norma donde me hablan que yo puedo llenarlo hasta el 60%, pero siempre y cuando sepa que yo no voy a hacer ningún tipo de movimiento, ningún tipo de adición y ningún tipo de cambio. Pues cosa que es muy complicado en un sistema de cableado estructurado precisamente por sus características y por su ciclo de vida útil.
Es imposible que en tanto tiempo que va a permanecer, pues no haya que hacer un tipo de adición. Por eso la norma para en 40 y el 50%. Acá les hago un recorte. Recuerden que cuando yo les decía el tema de utilizar recomendaciones para no generar incrementos superiores a los permitidos cuando yo estoy utilizando un tema del cableado POE, estaba uno en el hecho de, bueno, uno que no ejercer tensiones, que era a través de utilizar amarres plásticos, pero la otra recomendación era que si yo ya iba a utilizar cableados de tipo POE, ya digamos que este está más dado para POEs tipo 3 y tipo 4, donde la potencia es mayor. Sin embargo, las recomendaciones aplican para todo tipo de cableados POE, así sea tipo 1 o tipo 2. La recomendación estaba dada en el uso de canalizaciones abiertas, charolas, bandejas portacables, donde tocaba sí o sí cumplir que el máximo de ocupación fuese de máximo el 50%. A mí esto me va a garantizar que yo no voy a tener que exceder la tensión de jalado que debo ejercer en el cable. Y aparte, si yo hago un buen uso o un buen diseño de este tipo de canalizaciones, también me lleva a no tener que hacer esta mala práctica que está aquí, que dice no utilices productos como vaselinas, jabones para facilitar el enrutamiento de los cables en el interior de los ductos. Lo que yo les dije es una práctica el día de ayer que parece inofensiva, pero realmente no es inofensiva. Eso generalmente la gente compra el cable y compra el tarro, el pote de vaselina, o utilizan agua jabonada o agua con champú, o sea, utilizan mucho tipo de estos elementos, obviamente, para facilitar canalizar. Si yo estoy cumpliendo con el hecho de las canalizaciones, yo no voy a tener la necesidad de utilizar este tipo de productos, porque como yo les mencionaba, lo que es la vaselina, el jabón, el champú, traen un derivado del petróleo que es un componente químico que se conoce como sosa. Ese componente químico, ya se han hecho varios estudios, cuando yo lo aplico en el PVC, él me empieza a generar una corrosión, me empieza casi que a diluir el revestimiento de los cables, algo que empieza a hacer paulatinamente. Entonces, por eso es que muchas veces uno llega a cierto tipo de instalaciones de cableado estructurado que ya llevan algún tiempo y uno va, digamos que a revisar la parte de canalizaciones y ustedes ven que hay partes de los cables donde prácticamente ya se ven desnudos porque ya tipo este elemento lo que ha hecho es ir corroyendo todo el tema del PVC. Aparte de lo que puede generar en la parte estructural del cable, que nosotros lo veíamos, o sea, las anomalías externas del cable repercuten directamente con el funcionamiento. También es un tema de seguridad porque lo que puede hacer es que este tipo de productos pueden generar, bloquear el interior de los ductos. Entonces también es un tema pues peligroso, es un tema de seguridad, no utilizar este tipo de componentes. Viendo que también acá el tema de, bueno, algunas veces a mí me consultaban sobre el tema, por acá tengo unas preguntitas. Acá me dicen que si se puede utilizar un lubricante para meter el cable. Bueno, idealmente lo que yo les mencionaba, lo ideal es yo tener desde la parte de diseño, canalizaciones que puedan no sobrepasar este tipo de llenado. Entonces yo también les decía ayer que uno tiene que prever también el tema del crecimiento, que yo les decía que la norma habla que más o menos por cada 9.3 metros cuadrados hay un futuro usuario potencial. Entonces, desde el momento en que estoy previendo, no es tener las canalizaciones que se me van a ajustar a ese momento, sino pensar en ese futuro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, a nivel de Latinoamérica, pensar que cada 9.3, que lo aproximan, digamos que a 10 metros cuadrados, pues es mucho. O sea, la realidad de nuestros países de Latinoamérica es que se debe contemplar que por cada 5 metros cuadrados de espacio útil se debe contemplar un usuario potencial. Y entonces, basado en esto,
hacer los criterios de diseños para el tema de las canalizaciones. Ahora tú me hablas de lubricante. En el caso de que llegase a haber la necesidad de utilizar esto, la recomendación es utilizar geles que sean a base de agua. Es importante revisar la base del gel o del lubricante que se va a utilizar sobre qué es. Entonces, si es agua, ¿por qué? Porque finalmente pues el agua se evapora y no va a causar daño en el tema del revestimiento. De hecho, pues sé que hay algunas marcas que manejan geles para cables eléctricos que son a base de agua. Entonces, esa podría ser la opción o la alternativa, pero nunca vaselina, nunca jabón, nunca champú, nunca este tipo de productos. Ahora bien, también el tema de los radios mínimos de curvatura es importante. Entonces, ¿qué me dice? O sea, con asterisco quiere decir que es de obligatorio cumplimiento. El radio mínimo de curvatura en condiciones de no tensión para los cables de par trenzado no blindados, o sea, los cables UTP, es de 4 veces el diámetro exterior. Y si ya hablamos de cables blindados o de cables apantallados, ya el diámetro sube a 8 veces el diámetro. Realmente es bastante complicado porque pues uno hacerlo exactamente al detalle tocaría con una regla, o sea, se volvería algo poco práctico, pero realmente es lo mismo que veíamos. Tengo que yo garantizar la buena estructura del cable. Yo no puedo generar dobleces, yo no puedo generar ningún tipo de torsión. De hecho, los organizadores de los cables, digamos, nuestros organizadores vienen con unas aberturas redondeadas, que lo que hacen estas aberturas redondeadas es que están dispuestas de tal forma que cuando yo paso los cables y cuando yo estoy haciendo el peinado de mi rack, garantice el tema de los radios de curvatura. Lo que yo les mencionaba, si yo utilizo herrajes modulares angulares, la forma de por sí del herraje me va a permitir también garantizar respetar esos radios de curvatura. Esto es importante porque yo tengo que garantizar pues una buena ventilación pasiva pues, entre los cables que están implementados. Bueno, ¿qué otras prácticas debemos tener en cuenta? Acá vemos el tema de los soportes. Entonces dice, los mecanismos de soporte del cable no continuos, tales como ganchos o anillos, no deben espaciarse a más de 1.5 metros. Esto tiene que ver también con el hecho de que el cable, lo que yo les decía, el cable no puede quedar suelto, por decirlo de alguna manera, el cable porque genera estrés en el cable. Pasa lo mismo que cuando yo les decía que nosotros estamos haciendo la conectorización de los patch panel, que yo les decía es muy importante que estos cables tengan un soporte para que el cable no caiga suelto, sino que tenga un soporte y evitar todo el tema de la diafonía que se pueda presentar. En este caso, la norma es específica y dice que no debe espaciarse más de metro y medio. Aquí, los cables enrutados verticalmente, digamos como en el caso de los cableados verticales o en el caso de backbone o cableados horizontales que están entre los diferentes pisos, se deben soportar con abrazaderas u otros mecanismos. Entonces, lo mismo, se requiere por lo menos un mínimo de 2 soportes por piso. Es más o menos lo mismo de acá arriba porque el cable no puede quedar suelto, porque esto me va a generar problemas a nivel de transmisión. Acá hay algo bien importante y es separaciones entre el cableado de datos y el cableado eléctrico.
Acá es muy importante porque todo lo que es cableado eléctrico es una fuente alta de interferencia electromagnética. Es uno de los principales enemigos que tiene el sistema de cableado estructurado. De hecho, hay algunas también consideraciones que se deben tener, y es que yo, por ejemplo, cuando voy a pasar un sistema de cableado estructurado y tengo un sistema, digamos, no sé, un sistema de aire central, un sistema de aire acondicionado, por lo menos debería garantizar 1 metro de distancia de separación. Por ejemplo, si yo tengo balastros de estos de lámparas fluorescentes, mínimo debería tener una separación de 30 centímetros. O, por ejemplo, si yo tengo a montar una oficina y tengo motores, que, digamos, motores de gran envergadura, digamos como los que utilizan los ascensores, debería yo por lo menos tener 1 metro, 1 metro de separación, y en general en todas este tipo de fuentes que son de alta interferencia electromagnética. Ahora bien, para conductores eléctricos, acá es importante porque se da, digamos, se da 3 veces el tema de se dan 3 consideraciones. Entonces, si yo tengo mi canalización por la que voy a pasar mi cableado de datos, pero esta canalización es no metálica, al igual que la canalización por donde estoy enviando mis cables eléctricos es no metálica, la distancia mínima debe ser de 61 centímetros. Ahora bien, si yo tengo una canalización de mi cableado de datos no metálica, pero mi canalización eléctrica sí es una canalización metálica, pero tiene un sistema puesta a tierra, tengo que tener una separación mínima de 31 centímetros. Y en el caso en que ambas sean metálicas y ambas tengan sistema puesta a tierra, tengo que manejar una distancia mínima de 15.2 centímetros. O sea, esto es fundamental, fundamental, porque es uno de los principales enemigos que tiene el cableado de datos. Ahora bien, la cantidad de máxima de desentrenzado. Yo les comentaba que el fabricante utiliza como tal el trenzado de los cables para un tema de mantener controlado el ruido que se presenta. ¿Qué pasa? En el momento en que yo estoy haciendo la conectorización o que estoy haciendo el poncheo de los jacks, es importante que antes de que entre el tabique IDC, o sea, que yo haga el desplazamiento de los hilos en este tabique, por lo menos garantizar que yo tenga una curva antes de que entre. ¿Por qué? Porque aquí, como los hilos conductores quedan de cierta manera expuestos, que por eso yo les decía que es tan importante colocar las tapas que vienen, este es un punto crítico donde se puede presentar diafonía. Entonces, es muy importante. Entonces, lo otro también que lo tengo acá es siempre garantizar que este borde del cable quede totalmente a ras con el jack. Aquí lo que puede haber, y muchas veces ha pasado que hay pruebas de certificación que lo único que necesitan es ajustar el cable, o sea, que esta parte de aquí no quede desnuda sin protección del revestimiento, sino que quede totalmente a ras. Y me ha pasado mucho en pruebas de certificación. Simplemente ajusta y los puntos de red empiezan a pasar. Ahora bien, es importante, digamos, que garantizar que todos los sistemas o todos los componentes de telecomunicaciones deben ser puestos a tierra. Llámese gabinetes cerrados, gabinetes racks abiertos, todo el tema de canalizaciones metálicas, todo el tema de ducterías, sí o sí deben tener un aterrizamiento. O sea, cualquier componente que tenga el potencial de conducir corriente eléctrica debería ser puesto a tierra. Entonces, digamos que la puesta a tierra
en un cableado, digamos, es sencilla, o sea, es una barra de tierra, digamos, vamos a componerla de una barra de tierra en cada uno de los cuartos de telecomunicaciones, vamos a conectar los racks y los gabinetes a esa barra de tierra y esto a su vez va a un cable troncal, que es barra de tierra principal y después a la puesta a tierra. Antes, digamos, la puesta al tierra, cuando salieron las primeras normas, pues era un poco más complicado, por lo que se pedía como cables individuales. Entonces, si habían 10 gabinetes, tú deberías tener 10 cables. Y después tenías que hacerlo llegar a un electrodo principal. Digamos que hace unos cuantos años atrás las normas se simplificaron y ahora se establece que tú puedes ir engrampando, digamos, con los conectores, estos conectores que le llamamos conectores de ojo tipo crimping, con un solo cable y tú puedes ir conectando cada uno de los gabinetes y ya no necesitas ir a un electrodo, sino vas al sistema puesta a tierra del sistema eléctrico. Sin embargo, pues lo que les mencionaba, también hay un tema de código y de normativa local que pues toca tener en cuenta porque pues a veces cambia diferente los códigos de cada uno de los países para tener en cuenta el sistema puesta a tierra, cómo se debe manejar en la parte de los sistemas de cableado estructural. En cuanto al tema de digamos, las organizaciones de los racks, digamos que no existen requerimientos de cómo especificar la distribución en un rack, lo que conduce pues a que uno pueda hacer diferentes tipos de implementaciones, pues también todo depende de qué tipo de racks tenga el cliente, de qué electrónicas, de qué requisitos, digamos. Algunas sugerencias son que en una implementación con un solo rack, colocar la electrónica abajo y toda la parte de los patch panel arriba. Cuando vamos a requerir más de un rack, poner la electrónica en un rack y todos los patch panel en otro. Y finalmente, si yo voy a manejar la parte de sistemas de cobre y sistemas de fibra óptica, mantener el cobre y la fibra en lo que se pueda, obviamente si da el espacio, mantener el cobre y la fibra separados. Puede ser, lo podemos manejar diferentes gabinetes o racks y colocar la fibra en la parte superior, porque va a ser más fácil para trabajarla, y la parte de cobre en la parte inferior. Ahora bien, a veces, muchas veces se ve el hecho de llegar directamente del switch al servidor. Esta conexión directa no está establecida por ningún tipo de norma y me puede generar grandes afectaciones a nivel de diafonía. Siempre tiene que ir, el switch debe ir conectado a una parte a través del patch panel. Por cada patch panel debería tener un organizador horizontal. Solo en los casos en que utilice herrajes modulares angulares, puedo eliminar el uso de estos organizadores horizontales y puedo pasar del tema de patch panel, puedo llegar directamente ya a lo que son los organizadores verticales. Por acá va a leer que hay unas preguntas. Alguien me está preguntando algo sobre referente al cable Plenum y me dicen que en qué aplicaciones se utiliza este tipo de cable. Bueno, yo les hablaba, el cable Plenum, el mayor porcentaje, y hace parte del estándar americano, donde nosotros veíamos que este tipo de cable lo que tiene es la mayor retardancia a a nivel de propagación de la llama. Entonces, cuando se revisan ciertas características, podemos ver que es el cable menos inflamable que hay. Digamos que
dentro del estándar americano es el top, es el más alto. Sin embargo, ¿qué pasa? Sí, él maneja una inflamabilidad muy baja, pero en el momento en que ya entra en contacto con el fuego, pues va a generar humo. El humo es el que me hace el tema de la afectación por el tema de los gases tóxicos. Entonces, este lo utilizan comúnmente en los techos falsos donde hay sistemas de distribución de aire. Pero esto pasa y se hace la claridad de que el requisito está utilizar cables plenos cuando hay sistemas de distribución de aire en techo, pero cuando las canalizaciones son abiertas, o sea, prácticamente cuando el cable está expuesto a esta distribución o redistribución de aire ambiental, en este caso debería ir un cable pleno. ¿Qué pasa con, de hecho, pues el cable plenum, lo que les decía, el principio que tiene en cuanto al tema de su revestimiento o de su chaqueta es que maneja un teflón. Entonces, al manejar teflón, eh, uno, hay una patente, por eso es que se hacen tan costosos, porque los fabricantes que desarrollan ese tipo de cable tienen que pagar una patente a DuPont, por eso se encarece como tal la solución del cable. Y adicionalmente, pues se han hecho varios estudios que demuestran que ese tipo de material como el teflón son productos que son cancerígenos. Entonces, por eso, digamos, el hecho, si ustedes se dan cuenta, todo lo que es estándar americano está enfocado las pruebas a temas de retardancia, o sea, qué tan rápido o qué tan despacio se consume el fuego y que mi cable sea capaz de autoextinguir la llama. Y en el caso del estándar europeo, ya está dado, es por el hecho de la emisión, o sea, emisión. Está verificando que haya una baja emisión de humo y que no haya emisión de gases halógenos. Entonces, uno en la parte de retardancia y el otro estándar en el lado de la emisión. Por acá hay otra pregunta. Me dicen que si nosotros manejamos Flux RJ45 y si tenemos en categoría 6A. Bueno, nosotros sí manejamos Flux RJ45, en este momento manejamos categoría 5E y categoría 6A. 6, perdón, categoría 5E y categoría 6. ¿Por qué no manejamos categoría 6A? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los plugs se están utilizando para ensamblar el tipo de patch. Por acá hay que tener mucho cuidado porque digamos que realmente en el 70-80% de los casos todos los cuellos de botella que se presentan en una red están dados por el tema de los patchwork. O sea, realmente la recomendación es utilizar patchwork que sean 100% ensamblados y certificados en fábrica. Porque cuando yo lo hago de forma artesanal o manual, muchas veces se utiliza no el cable adecuado, o sea, no se utiliza el cable stranded o no se utiliza el cable multifilar, sino se utilizan cables sólidos que no están dispuestos para este propósito. Lo que les decía, uno ensambla manualmente el plug con con la bota, pero pues esto me va a generar a futuro también pues desconexiones o separación entre el plug y el patchwork. Entonces, realmente a medida que sube la categoría, lo que yo les decía, sube el rango de frecuencias, sube la sensibilidad de mi sistema, porque el rango de frecuencias es superior. Entonces, muy probablemente si yo voy a empezar a hacer estas malas prácticas en un cable ensamblado en categoría 6A, es un cable que sí o sí no va a tener ningún tipo de rendimiento y hay problemas. Entonces, actualmente por eso estamos manejando lo que es categoría 5E y categoría 6. Por acá tengo otra pregunta, me dicen que si todavía seguimos manejando los kits de redes. Sí, la respuesta es sí. Nosotros manejamos actualmente un maletín que le llamamos maletín básico de herramientas. Ese kit incluye, como su nombre le indica, todas esas herramientas básicas, dentro de las cuales está la parte de la ponchadora de impacto, está el desforrador de cable,
hay un cortador de cable, hay un probador de red. El probador de red es básico, es lo que me va a medir si hay continuidad o si hay algún tipo de cruce de colores, de pronto que yo haya puesto algún tipo par, un par invertido, me señala, entonces ese sí lo manejamos con viene en un maletín, y este es el que yo les mencionaba que manejábamos una garantía de por vida sobre lo que son defectos de fabricación. Acá me preguntan el tema de la distancia, sobre el tema del límite de la distancia. Nosotros ayer precisamente veíamos que no es un tema de marca, es un tema a nivel de la ANSI TIA, que indica que a través de enlace permanente no puedo exceder distancia de 90 metros y a nivel de canal de cobre 100 metros, a donde digamos yo lo que hago es que ya en canal de cobre incluyo Pashcore de área de trabajo y Pashcore de puenteo, los Pashcore de telecomunicaciones, y estos Pashcore a su vez no deben exceder el tema de la longitud de 5 metros. Porque lo que les decía, es un cable flexible, es un cable que si yo lo excedo en la distancia, es un cable que va a generar el doble de atenuación de un cable sólido. Pero esto, ¿por qué se da? No se da ni siquiera porque sea por categorías de desempeño, porque los límites de distancia se mantienen, sea categoría 5E, sea 6 o categoría 6A. O sea, no hay, digamos, que inconveniente en ese, o sea, no hay como una diferenciación. El tema se da por el tema de fases, con lo que yo les decía, hay un parámetro que es el retardo de propagación, que lo que se acepta como tal es que ese retardo de propagación debe estar entre 20 y 25 nanosegundos. Entonces, ya se han hecho las pruebas y las pruebas está establecido que el enlace permanente debe ir del orden de 90 metros. Sí hay un grado de tolerancia que hablábamos ayer, que es un grado de tolerancia de 10 metros, que también lo concibe el equipo de medición o el equipo de certificación, pero es un tema más de separación de fases. Si yo aumento ese retardo de propagación, ¿qué va a hacer? Se aumenta, lo que yo estoy haciendo es que yo la señal la estoy dividiendo en 4 canales y ya la tarjeta de red no va a tener la capacidad como tal de reconstruir, de reconstruir señales. Acá me preguntan sobre el tema de los Pashcore, que si tenemos con diferentes grados de flamabilidad. La respuesta es sí. Manejamos Pashcore de CM, tipo CMR y el SZH. O sea, en los Pashcore se manejan las mismas tipos de revestimiento, el mismo principio que se maneja con el tema de los cables sólidos. Pues dependiendo el tipo de cable sólido que tú vayas a implementar, se adecua el tipo de Pashcore que va a acompañar el sistema de cableado.